Muy bien, quiero compartirle una palabra que titulé ¿Cómo agradar a Dios y cómo agradar a los hombres? ¿Cómo agradar a Dios y a los hombres? Quiero pedirle que me acompañe a la palabra de Dios, Romanos capítulo 14, versículo 17 y 18. El apóstol Pablo dice lo siguiente: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Este fue un pasaje que hace un par de días leí en mi devocional y el Espíritu Santo lo usó para hablarme y confrontarme también. ¿Qué estaba pasando? Para que podamos entender un poquito más lo que el apóstol Pablo está diciendo. Había una disputa entre cristianos, así, estaban los judíos cristianos y estaban los gentiles cristianos. Y había un enfrentamiento frente a la comida que debían ellos comer. Los judíos cristianos consideraban ciertos alimentos como alimentos que estaban prohibidos por la palabra de Dios. Mientras que los gentiles no, ellos estaban acostumbrados a comer chicharrón, a comer arroz apastelado, todo eso. Y entonces empezó una contienda frente a ese tema y los apóstoles tuvieron que reunirse y establecer unas directrices sobre cómo proceder frente a esos temas. Y eso es lo que están discutiendo los versículos previos el apóstol Pablo. Y le está enseñando a la iglesia en Roma que lo importante sobre todas las cosas es el amor. Yo no debería hacer cosas si a otro le desagrada por amor. Pero más allá de eso, él les dice que el reino de Dios no se trata de las cosas terrenales, porque comer o beber son cosas terrenales. Él dice hay que enfocarnos y ver una cosa de mayor trascendencia, y es la vida, la actitud de vida que tenemos a lo largo de nuestro paso por la tierra. Eso es lo realmente importante. Y ahí el Espíritu Santo usó este pasaje para hacerme una pregunta que se la quiero transmitir a ustedes. Una pregunta que cada uno debería empezar a resolver en su propio corazón. ¿Tenemos claro qué es el reino de Dios? Porque muchas veces el reino de Dios es lo espiritual y explicar lo espiritual a veces se vuelve complejo, pero Dios nunca lo pensó de esa manera. El reino es cada uno de nosotros cediendo su gobierno, cediendo su soberanía a Dios. De eso se trata. El reino tiene esas dos palabras que son importantes: gobierno, soberanía. Entonces, cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando del establecimiento de la vida de Cristo en cada uno de nosotros, de la soberanía del Señor, del gobierno del Señor. Por eso, para poder que el reino se establezca, alguien tiene que ceder, tiene que haber un sometimiento. En los tiempos antiguos, cuando un rey quería tomar un territorio, levantaba todo su ejército y por la fuerza buscaba conseguir ese territorio. Dios no lo quiere hacer de esa manera. Él quiere establecer su reino en nuestra vida de una forma diferente, porque ese es un reino espiritual. Y la clave para que el reino de Dios se establezca en la vida de una persona es el sometimiento. Así que levante su mano y diga sometimiento, por favor. Sometimiento. Dios quiere sometimiento voluntario. No tiene que haber confrontación. Cuando leemos Apocalipsis 3:20, el Señor dice en la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, hay un llamado de parte del Señor. Él no entra con violencia. Él no entra usando la fuerza. Por eso, si yo quiero que el reino se establezca en mi vida, lo primero que tengo que hacer es oír la voz del Señor y estar dispuesto a abrir la puerta, pero con el único propósito de que la nueva soberanía y el nuevo gobierno de Dios se establezca en mi vida. ¿Qué les está diciendo Pablo? Que la vida del reino es algo que se puede evidenciar. Por eso él les dice: mire, no se trata de lo que comemos, no se trata de lo que vamos a beber, se trata de llevar una vida a través de la cual tú sirves a Cristo. Es una actitud de vida. Y eso nos permite ver que el reino de Dios es algo que se puede evidenciar. Yo no necesito explicarle a alguien cómo es el reino de Dios. No, es un reino espiritual y tú entras de la siguiente manera y tienes que hacer esto y esto y esto otro. No. Es más un asunto de testimonio. Queremos que la gente conozca del reino de Dios.
tenemos que aprender a vivir como gente del reino de Dios. Tenemos que ser gente que lleva una vida, que tiene actitudes a través de las cuales sirve a su Señor. Son las actitudes, no las palabras, las que ayudan a establecer el reino de Dios. Jesús dice que la gente del reino, la gente que es del reino de Dios se va a poder evidenciar. En Mateo capítulo 7, desde el versículo 13 hasta el versículo 27, no lo vamos a leer hoy, pero usted lo puede leer en casa. Jesús nos habla de que el reino es algo que se puede ver. Entonces Él habla de que un árbol bueno nunca dará frutos malos, sino que un árbol malo nunca dará frutos buenos. O sea, por los frutos nos conocerán. Hay gente que habla mucho del reino y habla de Dios, pero los frutos no permiten que los identifiquen. El mismo Señor está atento al fruto. En ese mismo pasaje, el Señor dice que verdaderamente un discípulo es aquel que hace la voluntad del Padre. Hay mucha gente que va a quedar sorprendida cuando el Señor Jesús venga y establezca el reino, el gobierno aquí en la tierra. Mucha gente va a quedar perpleja cuando Él diga: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos sanidades. Y Él les dirá: aléjense de mí, hacedores de maldad, porque el fruto que ustedes llevaron no corresponde, no concuerda con las palabras que ustedes profesaron. No puede haber una desconexión entre lo que hablo y lo que vivo. Entonces a veces es mejor no decir nada y vivirlo, para que no haya esa dualidad y no haya, digamos, la oportunidad de que se genere esa disyuntiva entre lo que hablamos y lo que vivimos. Dios ve el fruto. Ser gente del reino es dar fruto. Entonces Pablo le está diciendo: mire, no se centren en esas discusiones terrenales. Y nosotros hoy tenemos que reenfocarnos, así como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Roma, le dijo: reenfóquense, entiendan bien qué es el reino. El reino es vivir una vida de servicio a Cristo, para que cuando la gente lea nuestra vida pueda saber lo que es verdaderamente el reino de Dios. Entonces los anima a no enfocarse tanto en lo terrenal, porque ellos que estaban en una discusión sobre si como la comida con sangre, que si como la comida de los ídolos, que si hago esto, que si hago lo otro. Y Pablo le dice: mire, eso es secundario. Diga conmigo: secundario. Lo importante al ser una persona del reino es que reflejes en tu vida actitudes. Una actitud es una manera de obrar, una manera de comportarse, una manera de hacer las cosas. Lo importante es la manera como tú estás viviendo la vida. Y nos anima a desarrollar en nosotros 3 actitudes que van a permitir que yo agrade a Dios, pero al mismo tiempo sea de bendición para las personas que nos rodean. El propósito de Jesús no fue solamente traer la salvación. A veces nuestra perspectiva, nuestra óptica o visión frente a lo que Cristo hizo se limita o la dejamos limitada únicamente a darnos salvación. Sí, Él nos dio salvación, Él nos ha dado vida eterna, pero va más allá. El deseo de Cristo es que nosotros podamos vivir la vida que Él vivió, que seamos sus discípulos. El que se llama discípulo de Jesús tiene que hacer lo que Él hizo. Y por eso Pablo nos anima y nos invita a vivir una vida que sirva a Cristo con la siguiente actitud. Entonces menciona 3 cosas. Dice: vivan una vida llena de gozo, de paz y de bondad en el Espíritu. Ahora una pregunta. Cuando usted oye estas 3 palabras, gozo, paz y bondad, ¿a quién está haciendo referencia? Al Espíritu Santo. Dígalo conmigo: al Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 21 al 23 nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo. En los 2 versículos anteriores nos dice: manifiestas son las obras de la carne. Luego dice: por el contrario, esta es la obra o este es el fruto del Espíritu Santo. Empieza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la palabra de Dios dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, lo que Pablo nos está animando a vivir es una vida en donde se reflejen 3 frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos 3 frutos? Gozo, paz y bondad. Ahora, pregunta. Son 9.
¿Y qué pasa con los otros 6? ¿Cuál es el primero? El amor. ¿Por qué Pablo no está haciendo tanto énfasis en el amor? Porque ya lo explicó. Porque él dice, mire, nosotros no deberíamos hacer cosas que hagan caer a otras personas. Ahí estamos practicando ¿qué? El amor. O sea, el amor es algo que está fuera de categoría. Él ni siquiera lo toca porque considera que eso es algo que ya debe estar establecido. Si yo quiero ser una persona que agrada a Dios y que agrada a la gente que lo rodea, tiene que ser una persona llena de amor. ¿Cuál es la ley? Le preguntaron a Jesús, resúmenos la ley. La ley se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Diga conmigo, aunque sea insoportable, como a mí mismo. ¿Sí? Mira al de al lado y dígale, aunque seas insoportable, me toca amarte. Ay, no, tú no eres tan insoportable, no. De todos, el más grande es el amor. Si nosotros no amamos al que vemos, no podemos decir que amamos al que no vemos. Entonces Pablo dice, ¿quieres agradar a Dios? Ya yo te expliqué que el amor es fundamental. O sea que nosotros tenemos que trabajar en el amor. Aún al insoportable, aún al que odiamos, aún al que nos hace la guerra, aún al que nos maltrata, a ese hay que amar. ¿Listo? Por eso el amor no lo incluyó, porque eso ya debe estar en nosotros, es parte natural de nuestra vida. ¿Qué pasa con la paciencia? ¿Qué pasa con la benignidad? ¿Qué pasa con la fe, la mansedumbre y la templanza? ¿Por qué no los incluye? Porque este fruto o este resultado del fruto del Espíritu Santo está más enfocado en mí. ¿Quién es el primer beneficiado si tiene paciencia? ¿Quién puede dormir en paz si es paciente? Pacientemente espera en el Señor, confía en Él y Él hizo. ¿Cierto? ¿Quién se beneficia de tener fe? Yo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero para acercarse a Dios es necesario creer que Él existe. Y Él es galardonador de los que lo buscan. O sea, mi fe, Dios me recompensa mi fe. Jesús le decía a la gente, conforme a tu fe sea hecho. ¿Quieres ser sano? Que sea como tu fe. Y la fe los sanaba. Entonces yo soy el beneficiado de tener el fruto de la fe. Mansedumbre o humildad. ¿Quién es el beneficiado a ser una persona mansa o humilde? Yo. ¿Quién es el beneficiado a ser una persona que tiene autodisciplina, dominio propio? Yo soy la persona que se beneficia. Por eso Pablo dice, ese fruto es para beneficio tuyo. Pero estos 3, sumado al amor, son para beneficio de quienes nos rodean. Paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza para ti. Gozo, paz y bondad para las personas que te rodean. Si tú desarrollas una actitud en donde tu estilo de vida tenga como propósito establecer el gozo, la paz y la bondad, agradarás a Dios y serás aprobado ¿por quién? Por los que te rodean. La gente te va a buscar. Un consejo de paz, ¿a quién va a buscar? Estoy triste, ¿a quién voy a buscar? Al que tiene gozo. Necesito un favor, ¿a quién voy a buscar? A alguien bondadoso. Entonces estudiemos estas 3 actitudes que necesitamos trabajar. Ahora, no partimos de la nada, porque a veces decimos, uy, no, ese trabajo es difícil. No, dígale al de lado, tranquilo. Vamos, dígaselo con fuerza, dígale tranquilo, tranquilo, tranquilo. El 50% de ese trabajo ya está hecho. El Espíritu Santo ya lo hizo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya hizo la mitad. Ahora, mi responsabilidad es desarrollar el otro 50% para que se establezca como un hábito en mi vida y yo pueda comportarme de esa manera. Recuerde, Pablo les dice, lleven una vida o lleven esa actitud. Sirvan a Cristo con esa actitud. Recuerde, actitud que es comportarse, obrar, actuar. Esa es la palabra actitud. Entonces, yo tengo que comportarme todos los días con bondad, con gozo, con paz. Ese tiene que ser mi trabajo. Entonces empecemos con el gozo. Algunas versiones lo expresan como alegría. A mí me gusta la palabra gozo porque se diferencia de alegría. La alegría o la felicidad es algo fluctuante, es pasajero, depende de las circunstancias. Es una emoción. Hay cosas que estimulan mi emoción. Películas que me agradan despiertan ¿qué? Mi emoción. Una comedia
me hace reír, entonces me siento que feliz. Es una emoción. El gozo no es una emoción. El gozo es un fruto del Espíritu Santo que no depende de las circunstancias. Es fácil alegrarse cuando todo marcha bien, ¿verdad? Cuando los negocios marchan bien, cuando vamos bien en la universidad o en el colegio, ¿no nos sentimos bien? Ahora en vacaciones todos estaban felices. Pero cuando entra uno otra vez a la universidad, al colegio, viene el primer parcial, ¿cómo nos sentimos? Empieza a perderse la felicidad. Cuando le entregan a uno la nota que uno no esperaba, se va la felicidad. Cuando las cosas salen como yo planeo o como yo quiero, yo me siento feliz. Pero no necesariamente me siento gozoso. El gozo es más profundo. El gozo es fundamental para poder disfrutar la vida. ¿Cuántos quieren disfrutar la vida? Necesitamos el gozo. La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo es algo que no depende de las circunstancias. O sea, no solamente en los momentos buenos podemos experimentar el gozo. Aún en los momentos difíciles, la palabra de Dios nos enseña que podemos experimentar gozo. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cada cuánto hay que regocijarse en el Señor? Siempre, dígalo conmigo, siempre. Ayer estábamos, ¿qué? Felices. ¿Por qué estábamos felices? Porque ganó Egan Bernal. Pero ya mañana, ya le pusieron la camiseta, ya lo celebraron. Mañana otra cosa. Pero mañana yo debo levantarme ¿con qué? Con gozo, no con felicidad, con gozo. Diga conmigo, mañana me voy a levantar con gozo. Hoy estoy gozoso, porque la Biblia dice que debo estar siempre gozoso, alegre, regocijándome siempre. Es interesante este punto. ¿Quién escribió Filipenses? Pablo. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? En la cárcel. ¿Qué escribiríamos? ¿Cuáles serían nuestras notas desde la cárcel? Aquí desde las penumbras, desde este lugar de oscuridad y de tristeza. Muchos de nosotros expresaríamos eso. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Oiga, alégrense, regocíjense. Una vez más les digo, alégrense siempre, siempre, siempre. ¿Qué nos enseña la vida de Pablo? Que el gozo no es ausencia de problemas. Pero es que yo tengo problemas, ¿cómo me voy a gozar? Porque es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida, porque Dios es gozo. Sofonías 3:17 dice que Dios es alegre. Ahora, Él no todo el tiempo está riendo, sino que Él es gozoso. Él siente esa sensación de alegría constantemente. ¿En qué puede o a través de qué tú puedes reconocer si hay gozo en ti? ¿Cómo puede uno identificar si una persona es gozosa? Porque nosotros somos especialistas en simular. ¿Cómo te está yendo? Perfecto. ¿Cómo está tu vida? Muy bien. Sí, excelente. Pero por dentro nos servimos, por dentro estamos destruidos, por dentro estamos devastados. Entonces hay 3 elementos o 3 factores que nos permiten identificar si en nosotros hay gozo o no. ¿Dónde se mide el gozo? Empezaría por ahí. ¿Dónde se mide el gozo? ¿O en qué circunstancias se mide el gozo? En medio de la adversidad, en medio del problema. Cuando a usted todo le está yendo bien, usted no tiene problema. Le preguntan cualquier cosa y usted está bien. Pero cuando uno está metido en el valle de sombra de muerte, ahí es donde Dios va a pedir o Dios nos va a permitir ver si somos personas de gozo o no. Entonces vamos a ver 3 elementos. Lo primero, en medio de la prueba, la gente que tiene gozo tiene esperanza. ¿Qué es la palabra esperanza? ¿O qué significa? Que tiene confianza en el poder de Dios, en el poder de Cristo, que vela o quien vela por un futuro mejor para mí. Yo estoy en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia adversa, pero aún a pesar de que hay nubes, yo tengo ¿qué? Esperanza, o sea, confianza de que algo mejor va a venir. ¿Sí? Esto va a pasar. Esto es como dice la palabra de Oseas, me llevó al desierto para hablarme con amor. O sea, Dios está haciendo algo en mi vida. Yo no lo veo, yo no soy capaz de verlo porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Pero Dios sí está haciendo algo. Y yo confío en que Dios puede vencer cualquier tormenta. No me parezco a los discípulos. Los discípulos iban con Jesús,
pero ellos no tenían esperanza. ¿Se acuerda ese pasaje cuando se levantó la tempestad y se asustaron sobremanera y temieron por sus vidas? Y entonces fueron corriendo a despertar al Señor y le dijeron: Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos muriendo? ¿Cuántos han orado alguna vez así? Y no te das cuenta, Señor. Mira todo lo que me está pasando y no te das cuenta. Y Jesús se levantó, no les dijo nada, sino que simplemente reprendió la tormenta. Y ellos quedaron impresionados. ¿Y quién es este hombre que hasta la naturaleza se le somete? Pero ellos no tenían en ese momento, ¿qué? Esperanza. Nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida esperanza. Tenemos que creer la palabra. El segundo elemento es perspectiva. O sea, usted habla con una persona y esa persona tiene ¿qué? Esperanza. Ay, qué situación tan dura. Sí, pero Dios está al control. Yo confío que esto va a pasar. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir. No tanto que lo hable, sino que lo viva. Él tiene esperanza, no se aleja de la iglesia, no deja de venir, él no deja de congregarse, él está más firme que nunca con el Señor. Si hay algo que a mí me impresiona, es la actitud de muchas personas en medio de la tribulación. ¿Qué es lo correcto? Pues me acerco. En vez de alejarme porque me pongo bravo porque me está pasando, yo busco al que soluciona los problemas. Eso es esperanza. Eso es tener la perspectiva correcta. Ojo, que tal cual es el pensamiento de una persona, así actúa ella. Si mi perspectiva es: Dios no me quiere, es que Dios es malo, es que mire cómo me trata, ay, mire cómo trata al impío. Salmo 73 es la mejor expresión. Allá está el regordete, rozagante, mire las cadenas, los hijos les va bien y mire yo aquí llevado. Pero el salmista hace algo interesante. Pero entré en el santuario, o sea, busqué la presencia de Dios y me reenfoqué. Perspectiva. Usted no está sufriendo o su problema no es porque Dios no lo quiera. Es parte del proceso de la vida. En el mundo hay aflicciones. Ahora Dios aprovecha lo que el mundo genera, que son aflicciones, para formar en nosotros el carácter de Cristo. Créame que Dios no es que lo impulse, es el mundo el que genera esto. Pero Dios aprovecha esas circunstancias, o nosotros mismos nos metemos en eso y después: ¿y por qué me abandonaste? Pero si tú mismo tomaste la decisión. Y queremos que Dios entonces se comporte de una manera diferente cuando fue mi propia decisión. Lo que uno siembra, uno cosecha. Entonces, perspectiva. El tercer elemento es confianza en que nunca está solo, nunca estarás solo. Aunque tú andes en valle de sombra de muerte, no temerás porque Él está contigo. ¿Sabes quién está en tu problema? 2 lo saben, 3, 4, 5, 6. ¿Quién está en tu problema? Pastor, ¿puede orar por mí? Pues sí, pero mejor métase con Dios, porque ¿yo qué puedo hacer? Pues la oración del justo yo sé que es poderosa, yo puedo interceder y nos apoyamos, pero en vez de buscarme a mí, busca a quién. A Dios. Sepa que Dios nunca lo va a dejar solo. Isaías 43:2 dice que cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Entonces, yo quiero tener gozo en mi vida, tengo que aprender a tener esperanza. Yo quiero gozo en mi vida, tengo que tener la perspectiva correcta. Esto es para bien, esto es para bien, esto es para bien. Tengo que tener confianza. Pero hay otros 4 elementos o 4 cosas más que te pueden ayudar a desarrollar una actitud de gozo. Tienes que trabajar la esperanza, tienes que trabajar tu perspectiva, tienes que confiar en Dios, pero a eso puedes agregarle 4 cosas más. Número 1, a desarrollar una actitud de gratitud. Sea una persona agradecida. Señor, no entiendo, pero te doy gracias. Algo va a salir de esto. Esta enfermedad, yo sé que no es la voluntad tuya, pero yo sé que a través de esta circunstancia algo se va a generar en mi vida, algo vas a hacer en la vida de otras personas. En estos días le estaba preguntando al Señor, hay una persona que queremos y está enfermo, y yo le decía: Señor, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa? Y él me decía: no alcanzas a ver, pero yo estoy obrando en la vida de su familia. Yo estoy operando en la vida de sus hijos. Yo estoy haciendo algo más grande que ustedes no pueden ver. Simplemente dame gracias. Y yo: Señor, gracias. Gracias. Pasar por el dolor no es fácil. Una enfermedad no es fácil. Pero hay que aprender a ser ¿qué? Agradecido. No tener plata en el bolsillo, eso es duro. Pero hay que ser ¿qué? Agradecidos. ¿Qué más puedes hacer? Cultiva el gozo de dar.
Sí, como le enseñaron hace una semana, bolsillos rotos, ¿cierto? Las ofrendas son importantes. Cultiva ese hábito. No hay nada que genere más gozo en el corazón que dar, porque es mejor dar que recibir. Usted quiere estar gozoso esta tarde, invite a alguien al cine, pregúntale, invítame. Sí, desarrolla el gozo conmigo. Invítame a almorzar. ¿Qué más puedes hacer? Sirve. Sirve a otras personas. Siempre te darás cuenta, cuando tú sirves a otros, te darás cuenta que hay otros que tienen historias más difíciles que la tuya. Siempre hay gente con cosas más difíciles. Pero a veces nosotros nos victimizamos porque creemos que la victimización atrae la atención de Dios. No, el servicio a otros sí atrae la atención de Dios. El autor de Hebreos 6, en el capítulo 6, versículo 10, dice que Dios no es injusto para olvidarse del esfuerzo que uno hace sirviendo a otros. ¿Quieres atraer la atención de Dios? Sirve. Cuando tú sirves, te vuelves una persona gozosa y puedes hablarle a otra persona de Cristo. No hay nada que dé más gozo que ver a una persona convertirse. ¿Qué hay en el cielo cuando alguien acepta a Jesucristo? ¿Qué hay? Fiesta. ¿Qué va a haber entonces sobre su vida? Gozo. Porque lo que hay en el cielo se derrama y usted empieza a sentir también que el deseo de alegrarse, regocijarse, porque alguien que estaba perdido ha vuelto a casa. Segunda actitud, la paz. Literalmente, la paz significa ausencia de conflicto, pero podríamos decir que en un sentido más amplio es sensación de bienestar y de orden. Todo lo contrario a lo que pasa en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Tensión. A ver, levanten la mano los que tienen celular Huawei. Levante la mano. Ahora nadie tiene. ¿Qué pasó hace unas semanas? Yo veía aquí en la iglesia los que tienen Huawei. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces Google se apagó, no sé qué. ¿Eso es qué? Tensión. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Tensión. ¿Qué es lo que hay entre China y Trump? Tensión. Porque el mundo está lleno de tensión. Proverbios 14:30, el contrario dice que la paz en el corazón da salud al cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que entender yo? Que el mundo nunca me dará paz. La paz es un regalo que viene ¿de quién? De Dios. Juan 14:27, Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. La Nueva Traducción Viviente lo dice es, tengo un regalo que el mundo no les puede dar. Paz en la mente y en el corazón. Entonces, ¿qué tengo que entender yo? ¿Quién me puede dar paz? ¿Será que mi mujer me va a dar paz? Ay, háblame para ver si se me va esta intranquilidad. Órame, como le dicen a uno a veces. Órame, pastor, órame. Oremos. El único que te va a dar paz es Dios. Cuando Dios te da paz, te da tres tipos de paz. La paz espiritual, que es cuando yo tengo paz con Dios. ¿Cómo viene esa paz? Cuando yo digo, Jesús, yo quiero estar en paz con Dios. Te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Cuando yo hago esa confesión de fe, Él restaura una relación que estaba rota entre el Padre y yo. Y ahí dejo de ser enemigo de Dios porque me sometí a la soberanía y al gobierno de un nuevo rey. Ahí entonces yo entro a estar en paz con Dios. Levanto la bandera de la paz. Cuando yo tengo paz con Dios, en mi vida se pueden generar las siguientes dos. La siguiente es la paz personal o la paz emocional. Es de la que habla Pablo en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 7. Dice, paz en la mente, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Es una paz que nos da bienestar, es una paz que trae orden. ¿Cómo se da cuenta que una persona no tiene paz? Que su mente está ¿qué? En desorden. Piensa 50,000 cosas y no hace nada. Está todo el tiempo ¿qué? No duermen, no pueden ni comer. Viven angustiados, llenos de preocupaciones. Esa es una paz, una mente que no tiene la paz del Señor. Porque la paz de Dios trae orden. Dios es un Dios de orden y de paz. O sea, la paz se manifiesta a través del orden. Somos coherentes, la mente no está dividida, estamos enfocados en una sola cosa. Estamos concentrados, no tenemos ningún problema, no desvariamos, no divagamos.
Nos hablan y estamos presentes, no ausentes. ¿Ha visto gente que usted le habla y le dice, ¿qué me estabas diciendo? ¿Por qué? Porque su mente divagó, su mente se fue, su mente está en desorden, no hay paz. Y después de la paz emocional viene la paz relacional. ¿Qué significa esto? Romanos 12:18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Si yo estoy bien con Dios y estoy bien conmigo mismo, el resultado es que podré estar bien con todos los demás. ¿Cómo está la paz en su casa? ¿Usted llega y ahí todo está en paz o eso es un conflicto? Gritos, insultos, maltratos. ¿Cuántos tienen que entrar a su casa con la armadura de Dios real? Tienen que entrar con el yelmo de la salvación, con el escudo, ¿cierto? Con la coraza de justicia, con el cinturón de la verdad. Tiene que entrar uno armado, porque aquí hay guerra. Una casa gobernada por el Espíritu es una casa de paz. A la gente le gusta la paz. ¿Cuáles son sus palabras? Un día, hace muchos años en mi trabajo, donde yo trabajaba, tuvimos una reunión y como que me sobresalté ese día, en medio de la reunión. Y se acabó la reunión y me fui a mi cubículo y después llegó el tipo más conflictivo de la empresa. Y me dice, hola, ¿qué le pasó? No fui el testimonio de la paz. Me dijo, si usted es un tipo tranquilo, usted siempre tiene un consejo que nos aplaca a todos. ¿Qué le pasó? Le dije, no sé, el diablo. La carne, dígale al del lado, la carne. ¿Cuál diablo? La carne. ¿Cómo podemos trabajar esa actitud de paz? Número 1, obedece la palabra. Obedezca lo que la Biblia le dice y usted le va a ir bien en todo. Bien en todo. Usted no va a tener preocupaciones porque usted está obedeciendo al Señor. Número 2, si usted siente culpabilidad, o sea, se siente mal por algo que ha hecho en su vida, acepte hoy el perdón de Dios. Dios ya lo perdonó, eso trae paz. Saber que somos perdonados trae paz. Lo tercero que debes hacer es concentrarte en medio de tu circunstancia en la presencia de Dios. No hay cosa más compleja que enfocarse en Dios en medio de la dificultad. Porque usted empieza a escuchar ¿qué? El ruido del viento. Usted empieza a ver el caer de las gotas sobre usted. Eso es lo que veían los discípulos, las olas, la lluvia torrencial, el viento, lo que Pedro vio. Cuando Pedro se bajó de la barca enfocado en Jesús, caminó sobre el mar. Cuando Pedro empezó a escuchar el ruido del mar, el ruido del viento, cuando empezó a darse cuenta que estaba lloviendo duro, se hundió. Concéntrese. ¿Cómo se da cuenta de que usted no está concentrado en Dios sino en su problema? Usted vive tensionado, usted vive estresado, no duerme, no come, le da gastritis, colitis, todas las itis. Todo lo que se puede imaginar le da a usted, se le cae el pelo. Hay gente que se le cae el pelo, se le caen las uñas, se come las uñas. Mírenle de lado a ver cómo están las uñas. Dígale, mira, aquí están mis uñas. Hay gente que hace así, mírelas, aquí están. Esa es una señal. La ansiedad, la angustia, el parcial, el trabajo. Concéntrese en el Señor. Y número 4, confía en Dios. Filipenses 4, 12, 13 dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Quién te va a dar las fuerzas? Cristo. Entonces, enfoquémonos en Él. En medio de esa situación, enfócate en Él. Y la tercera actitud que va a permitir que agrademos a Dios y que agrademos a los hombres se llama bondad. Lo primero que viene a la mente cuando uno dice bondad es generosidad, dar. Sí, pero va más allá. Es más que la inclinación a hacer lo bueno. Yo lo definiría de la siguiente manera. La bondad es la acción o la puesta en acción del amor. Eso es bondad. Es cuando yo me esfuerzo por hacer visible el amor. Todo lo que yo haga por hacer visible el amor de Dios, eso es bondad. ¿Por qué debemos ser bondadosos? Porque Dios es bondadoso con nosotros. David se dio cuenta y dijo, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me siguen todos los días de mi vida. ¿Y sabe por qué también tenemos que ser bondadosos? Porque uno cosecha de lo que siembra.
¿Cuántos necesitan que también la gente les dé bondad? Que los traten bien. ¿Cuántos necesitan eso? Todos. Entonces yo debo trabajar en eso. ¿Cómo ser una persona bondadosa? Número 1, siempre esté atento a las necesidades de la gente. Esté atento. Hay necesidades físicas. Hay gente que tiene hambre. Usted tiene que aprender a decirle, Espíritu Santo, hazme una persona bondadosa, que yo me dé cuenta de la necesidad física, pero no solamente la física. Hay gente que en su casa tiene descuidada su casa y no le da necesidad emocional a su esposa, a sus hijos o viceversa. Hace unas semanas un amigo me llamó y me dijo, mira, no tenía a quién más llamar y pensé solo en ti porque me siento desesperado. Ahora, la historia de mi amigo es que él lleva ya un tiempo en un trabajo muy complicado. Es fuera de la ciudad donde él vive, le toca irse lejos, son 20 días fuera de su casa, lejos de su esposa, de sus hijos. Un trabajo en donde empieza desde las 6 de la mañana, donde hay presión, donde hay estrés, exigen resultados hasta las 10, 11 de la noche. Trabaja de lunes a lunes, solo descansa 3 días cada 20. Entonces usted se puede imaginar cómo está esa persona. Y me dijo, mira, lo más fuerte es que cuando yo llego a mi casa el fin de semana, y él me lo contaba porque yo también lo he experimentado, yo también trabajé de esa manera. Y él me decía, mira, llego a mi casa y lógicamente hay 50,000 cosas pendientes porque mi esposa está esperando a que yo llegue para que le ayude. Mira, ahí están los niños, ahí están las tareas, hay que ir a hacer mercado, hay que pagar esto, hay que, mira, ay, ¿a cuánto les ha pasado que llegan a la casa? Mira, se quemó un bombillo. ¿Cuánto lleva ahí? No, 20 días. Y uno, pero nadie lo cambia. Me toca a mí. ¿A cuánto les ha pasado? Y él se sentía ¿qué? Y me decía, ¿sabes qué es lo difícil de esta situación? Que mi esposa me habla de los hijos, mi esposa nos habla de mis hijos, mi esposa me habla del mercado, de la plata, de las cuentas, que no alcanzó, que sí alcanzó, pero nunca se ha sentado a preguntarme cómo me siento yo. ¿Estás estresado? A veces queremos que la gente nos cuente todo, pero uno a veces también se traga las cosas, entonces uno tiene que aprender a ser observador. Y eso lo da el Espíritu Santo para que usted le pregunte, ¿cómo te fue hoy? Te veo como cansado, te veo como estás irritable, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Eso es bondad. Bondad es que siendo yo un adolescente o un joven, comparta tiempo con mi familia. Hace un tiempo estaba en una cita de cuidado con un ovejo y en medio del momento de oración el Espíritu Santo me dijo, dile que tiene que pasar tiempo con su familia. Y le hice la pregunta, ¿cuánto tiempo compartes con tu familia? Los viernes salgo con mi combo, el sábado salgo con el combo, el domingo estoy con el combo y el lunes en la universidad hasta el viernes. Le dije, ¿y tu familia? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tus hermanos qué? Y entonces le puse una tarea, le dije, tienes que sacar tiempo para estar con ellos. ¿El testimonio a dónde va? Que un día la mamá le dijo, ¿sabes? Yo no me atreví a ti antes ni siquiera a pedirte un favor, pero hoy veo que las cosas pueden ser diferentes. Eso es bondad. Está atento a las necesidades de la gente. 2, siempre sea una persona que apoya a la gente con sus palabras. Apoya a la gente. A uno no lo buscan para que uno termine de destruir. A uno lo buscan para levantar, animar. No, que la situación está difícil. Uy, sí, Colombia, no, terrible. Esta mañana leí un informe ahí, pero horrible, horrible. La economía eso va para abajo. ¿Qué necesita la gente? Esperanza. ¿Qué necesita la gente? Confianza. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Dios. Cuide sus palabras. Y lo tercero, aprenda a ser compasivo. Compasivo, en otras palabras, es póngase en los zapatos de una persona. Pregunta, ¿a cuántos de ustedes les dio acné y les salió un barro así que bien vergonzoso? ¿A cuántos? A ver, levanten la mano. Se miraban al espejo y ustedes decían, no, Dios mío, yo con esta cosa no salgo. ¿Sí le pasó? ¿Sí? A ver, ¿cuántos fueron así como yo? Yo decía, uy, no, horrible ese barro, no, preciso hoy que iba a salir a cine con esta chica, no. Después, por eso se inventaron el microporo. ¿Por qué le doy este ejemplo? Porque a veces, o el día de mañana, se puede acercar a su hijo y decirle, papá, mire esta tragedia, ay. Cuando uno no es bondadoso, cuando uno es insensible, uno dice, ay,
Eso es solo un barro, eso no importa. Pero a usted se le olvidó lo que usted sintió cuando tuvo ese barro por primera vez. ¿Cuántos han visto sufrir a un amigo por una decepción amorosa? Ay, pero no sea es que es exagerado y ahora se va a morir por la vieja esa. Sea bobo. ¿Cuántos le han dicho así? No es ni el primero ni es el último. ¿Cuántos han dicho alguna vez una cosa de esas? Eso es falta de compasión. Porque el otro se está ¿qué? Muriendo. Yo no debería decir nada, simplemente decirle, hermano, venga, llore, para que cuando yo llore tenga un hombro donde llorar. Eso es compasión. Amén. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando la gente? Que nosotros hagamos una realidad, algo que para muchos es simplemente espiritual. El reino de Dios es una realidad. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Llevar una vida de servicio a Cristo con esta actitud. Una vida llena de gozo, de paz y de bondad. Amén. ¿Qué tal si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude? Porque Él necesita poner la base. Espíritu de Dios, yo le animo a que se ponga de pie un momento. ¿Cuántos reconocen que necesitan ser instruidos en eso? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, Señor, me falta gozo? Señor, me falta paz. Señor, me falta ser más bondadoso. Y hoy te pedimos perdón por permitir que las circunstancias sean las que determinen si soy un hombre alegre o no. Perdóname, Señor, por la duda, por la incredulidad. Perdóname por desconfiar de ti. ¿Por qué perece el pueblo? Por la falta de conocimiento. Perdóname porque en mi ignorancia no te busqué a ti como la fuente primaria de gozo, de paz y de bondad. Perdóname porque en medio de mi necesidad busqué en fuentes diferentes a la tuya. Y por eso hoy soy una cisterna rota que no retiene nada. Perdónanos por aceptar en nuestra vida la amargura, Señor. Ayúdanos hoy, Espíritu Santo, a perdonar cualquier circunstancia o a cualquier persona que se esté robando el gozo del Señor. Ayúdanos a perdonar. Entregamos las falsas expectativas, las traiciones, los insultos, los agravios, porque queremos cuidar el corazón. Es el corazón alegre el que hermosea el rostro. Por eso cuidamos el corazón y perdonamos en esta mañana. Y renunciamos a esa raíz amarga. Renuncio a ser un amargado. Renuncio en el nombre de Jesús a seguir odiando. No, se va de mi vida ese deseo. Y amo y decido amar, así sea el insoportable, decido amarlo de tu mano, Espíritu de Dios. Te entrego todo lo que me angustia. Tu palabra dice, por nada estén angustiados. Que nada te angustie, sino más bien ponte a orar y pide paz, dándole gracias a Dios. Ayúdanos a descansar en tu presencia. Entregamos la carga. Te entregamos lo que nos llena de angustia, de zozobra, de tensión, de estrés. Hoy te entrego ese problema financiero. Hoy te entrego ese problema familiar. Hoy te entrego mi salud, Señor. No entiendo, reconozco que no comprendo lo que está pasando, pero decido descansar en ti. Decido confiar en que tú tienes lo mejor para mi vida. En el mundo hay aflicción, pero yo confío en ti, Jesús. Mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos, mis hijos están en tus manos, Señor, mis negocios, mi trabajo, todo está en tus manos. Enséñanos a
A veces por estar tan enfocados en nosotros nos volvemos insensibles. Enséñame a ver la necesidad de otros. Enséñame a ver la necesidad que hay en mi casa. Porque tengo ese deseo desbordante de ir a saciar la necesidad de otros que no están en mi casa, cuando en mi casa hay sed. Muéstrame. Ayúdame, Espíritu Santo, a no ser tan egoísta. Ayúdame. Y recibimos de ti hoy el gozo. ¿Qué tal si levanta su mano? Usted necesita gozo de verdad del Señor. Levante su mano y dígale: tú eres la fuente. Clama a mí y yo te responderé. Llénanos de gozo, Señor. En medio de cualquier circunstancia, enséñame a ser una persona gozosa, Espíritu Santo. En medio de cualquier circunstancia, dame de tu paz. Derrama paz en mi mente ahora y paz en mi corazón. Yo sí la puedo experimentar, porque ya estoy en paz contigo, Señor. Y si usted se siente en guerra con Dios, dígale: Señor, yo me rindo, quiero hacer la paz contigo. Paz por medio de Cristo Jesús. Y recibo ahora la paz emocional. Todo lo que no te deja dormir, ahora mismo lo removemos. En el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, abre nuestros ojos para poder servir a otros con bondad, con compasión. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Alegras nuestros días. Dígale: Señor, alegra mis días ahora. El gozo del Señor es mi fortaleza.